En algún momento, durante el 3500 a.C. aproximadamente, a alguien se le ocurrió mezclar el cobre con el estaño. Esta aleación dio como resultado el bronce, el cual era un metal mucho más resistente e ideal para fabricar clavos, armas y herramientas. Sin embargo, el estaño era un metal escaso. Este debía ser transportado desde lugares muy lejanos. Por lo tanto, se necesitó la creación de nuevas rutas de comercio que conectaran a las diversas ciudades, naciendo así la economía moderna. Los años entre 3200 y 3000 a.C. se le denomina como un periodo de transición. Se produce un distanciamiento entre las regiones norte y sur de Mesopotamia y aparecen las primeras ciudades-estado, las cuales eran mucho más autónomas. Estas contaban con sus propios reyes, templos y dioses. Estas ciudades se organizaban en anillos. En el centro se ubicaba el templo, en los alrededores se ubicaban las casas y mercados, y alrededor de estas se encontraban las zonas de cultivo y ganadería. De estas ciudades podríamos destacar Ur, Eridu, Larsa, Uma, Uruk, Isin, Nippur y Kitch, o también llamada Babilonia. Cerca del 3300 a.C., la escritura evoluciona de sencillos pictogramas a ser caracteres más avanzados, dando nacimiento a la escritura cuneiforme, que formaría parte de la cultura sumeria y posteriormente de muchas otras. Se podría decir que aquí termina la prehistoria. En el año 2900 a.C. hubo una gran inundación en la parte baja de Mesopotamia, produciendo importantes cambios en el paisaje. Este evento es lo que podría dar origen al mito del Gran Diluvio Universal y al Arca de Noé. Estas precipitaciones convirtieron a las zonas cercanas a los ríos en sectores más fértiles, lo que trajo a gente del interior y propició el crecimiento de las ciudades a orillas del río. Durante este periodo nace la primera civilización urbana, la civilización sumeria. Esta consistía en un conjunto de 30 ciudades-estado, todas con la misma lengua, pero con distintos reyes, dioses y zonas de cultivo. Los sumerios estaban muy avanzados. En las matemáticas desarrollaron un sistema de cálculo sexagesimal, basados en múltiplos de 60, utilizando los falanges. También tenían conocimientos en astronomía. Fueron los primeros en tener una visión heliocéntrica, la cual dice que la Tierra gira en torno al Sol. Hubieron múltiples enfrentamientos entre las ciudades, hasta que en 2350 apareció el usurpador que tomó el control de Kitch. Era Sargón de Akkad. Este hablaba acadio, así que se deduce que era semita, quienes provenían de Arabia. Se dice que el origen de Sargón es bastante similar al que tuvo Moisés, puesto que ambos habrían sido hallados en una canasta a la deriva de un río. Sargón funda la capital de Agadé en 2340 a.C. Desde allí se lanza a la conquista y tras derrotar a Ugal-Sagesi, quien tenía el control de toda Sumeria, logra unificar en 2334 toda la cuenca de Mesopotamia, comenzando el Imperio Acadio. Esta fue una monarquía absoluta. Los lugaresienses pasaron a ser gobernadores al servicio del monarca. Sargón transforma el acadio como lengua oficial administrativa del imperio y promovió una política de entendimiento entre la etnia acadia y sumeria. Mejoró el mercado al estandarizar los pesos y las medidas, creó un ejército profesional y desarrolló la idea del saqueo como los botines de guerra para abastecer a los soldados. Sin embargo, tras su muerte en 2278, las ciudades-estados empezaron a sublevarse y los hijos de Sargón, Rimuch y Manishtusu perdieron gran parte del territorio. Además, ambos fueron asesinados en sus respectivos reinados. Naram-Sin, nieto de Sargón, logró recuperar gran parte del territorio perdido. Sin embargo, aparecen los nómadas, los cuales destacan los Gutis, los Lulubis y los amorreos. En el año 2218 a.C., su hijo, que le sucedió en el trono, también muere asesinado. Así comienza el final de los acadios. Muchas ciudades-estados se independizan y los gobernantes sucedáneos resultan inaptos para el cargo. Finalmente el Imperio Acadio desaparece en el año 2154 a.C. Los Gutis son expulsados por el rey de Uruk en el año 2112 a.C. y Sumeria comienza a resurgir. Esto no se hizo concreto hasta que aparece Gudea en 2141 a.C.
era bastante pacífico y querido. Se dedicó a construir templos, palacios, canales, pantanos y estatuas. La relación con los pueblos mejoró. Los Gutis vuelven en el año 2124 a.C., pero vuelven a ser expulsados y esta vez, definitivamente, ahora por el rey Utu-Egal. Este se proclama rey de las 4 regiones. Sin embargo, Ur-Nammu le aparta del poder y gobierna toda la región bajo la denominación de Tercera Dinastía de Ur, donde vuelve a florecer el esplendor en Mesopotamia como en los tiempos de Sargón, hasta el año 2017 a.C. En el año 1894 a.C. comienza la primera dinastía de Babilonia con Summu-Abum. En 1793 a.C. llega al poder Hammurabi, quien unifica toda Mesopotamia. El Código Hammurabi es un documento jurídico con 282 leyes, en donde se contempla la ley de Talion, ojo por ojo, diente por diente. Fue un buen gobernante, justo y humanitario, aceptaba la igualdad de género. Aparecen muchos documentos épicos y científicos, como las matemáticas y geometrías. Textos astronómicos y astrológicos, donde elaboraron un incipiente zodiaco. Los meses fueron divididos en 4 según los ciclos lunares y habían grandes avances médicos, como operación de cesárea y de cataratas. En cuanto a los dioses, pusieron a Marduk como el dios supremo de Babilonia. Su hijo Dumuzi murió y resucitó, convirtiéndose probablemente en un antecedente de lo que luego sería Jesucristo. Realizaban una festividad relacionada con el año nuevo llamada Akitu. La tierra era repartida por el Estado a los granjeros o colonos. El poder absoluto lo ejercía el rey, pero con Hammurabi aparecen los cancilleres encargados de la administración. De la justicia solía encargarse la asamblea, regida por el alcalde y los ancianos. Cuando las pruebas eran contradictorias, se recorría a la ordalía fluvial, donde los dioses eran los jueces y el acusado era tirado al río. Si flotaba era inocente. Hammurabi muere en 1750 a.C. De esta forma, en el año 1700 a.C. aproximadamente, se le da fin a la Edad de Bronce y comienza la Edad del Hierro.